El excelente dúo que conforman la cantante Patricia Salazar y el instrumentista Daniel Robles ha realizado un recital con canciones del Renacimiento y nos cuentan de qué se trata. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Yo siempre pienso que las canciones renacentistas se parecen en el sentido y en el poder de la melodía y de las letras a estos grupos de pop británico, rock británico, que cultivan esa onda súper melancólica como Radiohead y los primeros discos de Coldplay, y bueno, y otros grupos no tan conocidos. Y bueno, John Dowland, que es el principal autor de los que nosotros interpretamos, que era una especie de hacedor de hits, me parece como recomparable esa música, digamos, trasladada a esta época. Bueno, no se graban discos, pero si se hubiesen grabado, se hubieran vendido por todo el mundo los discos de Dowland. Pero yo tengo una profunda identificación con la música renacentista inglesa. Bueno, primero tengo una debilidad más que profesional, porque yo soy profesora de inglés, pero por algo primero elegí esa lengua porque tiene muchísima musicalidad. Y como cantante de música popular he cantado muchísimo repertorio de covers en inglés, y bueno, cuando encontré esta música me sentí totalmente identificada porque tiene una profunda melancolía y a mí me gustan las canciones melancólicas. Y aparte las letras tienen una profundidad terrible, como que son una especie de descripción del alma humana y en los momentos más dramáticos del alma humana. Y esta canción es una canción anónima que se hizo muy pero muy conocida por la versión de Simon and Garfunkel en la película El Graduado. Pero bueno, sobre todo por el disco de Simon y Garfunkel, se difundió muchísimo. Y la van a reconocer en el acto. Se llama Scarborough Fair. La letra dice, te vas a la feria de Scarborough. Scarborough es un lugar del Reino Unido. Y después dice, nombra unas hierbas que sirven para condimentar comidas. Perejil, a ver, ayúdame Daniel, ¿cómo era esto? Tomillo, perejil, albahaca y tomillo. Y acá en todas las estrofas repite eso mismo y le dice, decile al que vive ahí que me recuerde, porque una vez fue mi amor. Le da una serie de, digamos, de condiciones para que el amado o la amada vuelva. Si no se cumplen esas condiciones, como que no se va a dar otra vez la repetición de ese amor. Decirle que me haga una camisa que no tenga costuras ni ningún trabajo de aguja, que me encuentre un acre de tierra que quede entre el agua salada y la orilla del mar, bueno, ese tipo de cosas. Si se da todo eso, recién él o ella va a volver. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary and thyme, without dot seams nor needlework. Then she'll be a true love of mine.
Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt water and the sea strand. Then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of leather, parsley, sage, rosemary, and thyme, to gather it all in a bunch of heather. Then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Lo que acabo de tocar es una vihuela. En Europa, durante el Renacimiento, el principal instrumento fue el laúd, que lo vamos a ver ahora a continuación. Sin embargo, en España no se usó el laúd, fue el único país donde se usó la vihuela. Se escribió una música maravillosa para vihuela. A pesar de que el laúd había sido introducido en Europa a través de España por los moros, que estuvieron 7 siglos en España. Entró en la Edad Media y se fue difundiendo a través de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Cuando el Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, no es que el Martín Fierro tocaba la vihuela, sino que quedó el nombre vihuela como sinónimo de guitarra. Y hay lugares, hay países, en Chile, por ejemplo, yo he escuchado la expresión de decir en lugar de guitarra, decir la vihuela, ¿no? Es un instrumento que tiene más o menos la forma de una guitarrita, tiene 6 cuerdas dobles, a veces la primera puede ser simple. Y en lugar de un agujero tiene una roseta. Esta vihuela fue construida por un luthier argentino que vive en Holanda.
La música para vihuela es maravillosa, una música muy elaborada, muy intelectual, una música netamente cortesana, porque paralelamente a la vihuela estaba la guitarra renacentista, pero la guitarra era de ámbitos populares, la vihuela fue siempre de ámbitos cortesanos. Aparecieron unos 6 o 7 libros para vihuela que contienen una música maravillosa, que es la que queremos hacer conocer. Y las canciones para voz y vihuela son realmente bellísimas. Es un repertorio muy poco conocido. Esta vihuela es un trabajo muy habilidoso porque es todo una sola pieza, está hecho de una sola pieza esta. Y esto creo que es arce, me parece, y la tapa es sí de pino abeto. Han quedado muy pocas vihuelas sobrevivientes, solamente 3. De los cientos o miles de vihuelas que debe haber habido en España, lamentablemente quedaron solamente 3. Hay 2 que están en Francia y una vihuela que se descubrió no hace mucho en Ecuador, en Quito, que la tienen en un convento como una reliquia. No han quedado más vihuelas y las representaciones que hay en pinturas o grabados son bastante pobres en detalles, entonces cada luthier prácticamente tiene que inventar su propia vihuela, ¿no? No hay un modelo, no es como con los laúdes, que han quedado docenas de laúdes que están en los museos y hay pinturas, dibujos muy detallados de cómo eran los laúdes y cómo se los tocaba. Con las vihuelas no ha sucedido así, no sucede así. El primer libro de vihuela es de 1530, de Luis Milán. Luego apareció un libro en 1538, otro en 1546, y en concreto hacia 1550 o 1560 aparece el último libro de vihuela y desaparece completamente, es reemplazada por la guitarra que tiene, la vihuela decae, la guitarra asciende, digamos, en consideración de los compositores. Y desaparece esa música completamente hasta el siglo XX, en el que se la vuelve a editar, se la vuelve a tocar, y con justa razón, porque es una música maravillosa realmente, ¿no? De una elaboración muy fina, muy intelectual, digamos. Bueno, esto es un laúd. Como se ve, tiene una forma muy diferente a la de la vihuela. El laúd fue el principal instrumento en el Renacimiento, el instrumento más apreciado, como podríamos considerar al piano para el romanticismo, por ejemplo. El instrumento que más podía representar el alma, el espíritu de esa época del Renacimiento. No solo tiene una forma diferente, sino también su fondo es muy diferente, ¿no? Este debe ser el único laúd que se hizo en Tucumán. Yo conseguí, después de tocar música de laúd en guitarra un buen tiempo, conseguí un plano de un laúd que está en un museo de Inglaterra y se lo encargué a un luthier de Tucumán, egresado de la escuela de lutería. Entonces salió este laúd, que creo es el único laúd que se debe haber hecho en Tucumán. Este laúd tiene 7 cuerdas, diríamos, pero las cuerdas son dobles, y no se le dice cuerdas, se le dice órdenes. Tiene 7 órdenes. El primero es simple y todas las demás son dobles. Por eso es que instrumentos como la mandolina o el charango, por ejemplo, heredan de los instrumentos de esa época y también tienen cuerdas dobles. Es muy notable cómo tiene la cabeza quebrada acá. Este es un instrumento que entre los árabes se llama ud y tiene un carácter folclórico, como podríamos decir la guitarra, el bombo para nosotros.
En los grupos de música árabe es un instrumento, digamos que central, el ud. Los árabes invaden España en el año 700, lo introducen en Europa y, como decía, a partir de ahí se difunde y perdura hasta el barroco, donde se hacían laúdes muy grandes realmente, un tamaño así, con muchas más cuerdas, 13 o 14 órdenes. Juan Sebastián Bach llegó a componer música para laúd y a partir de ahí desaparece hasta el siglo XX, cuando vuelve a renacer esa música y estos instrumentos. La longitud vibrante de las cuerdas es más corta que en la guitarra, porque esta primera cuerda, que en la guitarra está en una nota mi, en el caso del laúd está un poco más arriba, está en sol. Pero yo estoy usando una afinación antigua. La orquesta actualmente, o el piano, está afinado en un La 440 y este instrumento está afinado en un La 415, que se considera que es la afinación antigua, que es casi un semitono más abajo, está un poco más bajo, digamos. Y efectivamente la primera cuerda está en sol. Bueno, voy a tocar una pieza anónima, tradicional para laúd, Greensleeves. Bueno, ahora vamos a hacer una de las canciones más bellas, más dramáticas y más populares para la época, claro está, de John Dowland. Flow My Tears, que quiere decir fluyan lágrimas. Flow my tears, fall from your springs, exiled forever let me mourn, where night's blackbird her sad infamy sings, there let me live forlorn. Down vain delights shine you no more, no nights are dark enough for those that in despair their lost fortunes deplore. Light doth but shame disclose. Never may my wounds be relieved, since pity is fled, and tears and sighs and groans, my weary days of all choice have deprived. From the highest spire of contentment my fortune is thrown, and fear and grief and pain for my
deserts, for my deserts are my hopes, since hope is gone. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contempt light. Happy, happy,